Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy os traigo uno para tejer un gorro súper fácil, sencillo, en el cual lo podéis tejer a todos los niveles de experiencia tejiendo. Vamos con los materiales: lana, agujas de 6 milímetros correspondiente para la misma lana. Yo en mi caso ya veis que utilizo mucho aguja de 6 y Merino Plus de Mondial, que es una maravilla. Tijeras y aguja lanera, ¿vale? Vamos a ir con la talla infantil, con una talla pues 5, 8 años, más o menos, 6, 8 años. Pero lo podéis tejer también en talla adulto y os voy a indicar cómo. Venga, pues vamos al lío. Vamos a montar 72 puntos y vamos a trabajar únicamente en los puntos derecho y revés. Este gorro se compone de dos tipos: la mitad de tejido a punto bobo y la mitad de tejido a punto derecho, que es tejer, como ya sabéis, una pasada del derecho y una del revés por el revés. Bueno, pues vamos con el montaje de puntos. Como os digo, 72 puntos tenéis que montar. Montados los 72 puntos, antes de nada, una cosa que se me olvidaba comentaros, y es que en algún comentario de vídeo me habéis sugerido el utilizar hilo más clarito para personas que igual, pues debido a sus problemas de visión, les cuesta más poder visualizar bien el tejido según se va trabajando. Así que teniendo en cuenta este detalle, y gracias por el aporte, porque todo esto me sirve para, bueno, pues para poder compartir con vosotros tutoriales que sean de mejor calidad y que os facilite el aprendizaje y el poder seguir un patrón. Así que dicho esto, vamos a trabajar durante 10 centímetros a punto bobo. Como ya sabéis, se tejen todas las pasadas del derecho, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo el tejido ya hecho, los 10 centímetros. En este caso le he dado una altura de 27 pasadas de altura. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser tejer dos pasadas a punto liso, una pasada del derecho a punto derecho por el derecho del tejido y una pasada a punto revés por el revés. Así vamos a hacer un pequeño margen entre el punto bobo y las disminuciones que vamos a empezar a realizar cuando tejamos estas dos pasadas a punto liso. Bueno, pues ya veis que tengo aquí terminadas las dos pasadas a punto liso. ¿Veis? La separación, este es el punto bobo. Las dos pasadas, una del derecho y una del revés, por el revés. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser las disminuciones para darle la forma al gorro, la parte de la coronilla. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tejer 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a tejer 2 puntos juntos. Y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 2 puntos juntos. Y así hasta terminar toda la pasada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10, 2 puntos juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 juntos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y terminamos con 2 puntos juntos. Y ahora tejemos la siguiente pasada a punto revés. Y en la siguiente, de nuevo, vamos a hacer las disminuciones cada 9 puntos. Vale, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tejemos 2 puntos juntos. ¿Qué me paso? Así. Dos puntos juntos. Juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y terminamos con 2 puntos juntos. ¿Vale? Y volvemos a repetir. Pasada del revés y en la siguiente vamos a disminuir cada 8 puntos. Pasada del revés y disminuimos cada 7 puntos. Cada 6, cada 5, cada 4, cada 3, cada 2 y cada punto. Y en la última pasada vamos a ir tejiendo todos los puntos que tengamos, los vamos a tejer todos juntos. 2 puntos juntos, 2 puntos juntos hasta que terminemos la pasada. Nos quedarán muy poquitos puntos. De esta forma vamos haciendo la disminución del tejido en la zona de la coronilla y vamos a evitar que al fruncir el tejido, al apenas tener puntos, al apenas tener tejido en la parte superior de la coronilla, el gorro nos va a quedar mucho mejor y va a ajustar muchísimo mejor, va a quedar perfecto. También tenéis la opción de, en lugar de empezar a hacer las disminuciones para que el gorro arriba no os quede tan cerradito, que os quede un poquito más de tejido fruncido, podéis empezar a hacer las disminuciones. En lugar de hacer 2 pasadas, podéis hacer 4 o 6, es decir, darle 2 o 3 centímetros de altura de punto liso y empezar entonces a hacer las disminuciones. Son otras formas de tejerlo que son perfectamente válidas. Yo os muestro esta porque para mí es como mejor queda.
Os decía, en la anterior, ahora nos toca disminuir cada 8 puntos, ¿vale? Y después cada 7, cada 6, hasta que al final tengamos la última pasada de disminuciones sean tejiendo. Pues aquí tengo ya todas las disminuciones hechas, incluida la última pasada tejiendo 2 puntos juntos cada vez. Ahora me tocaría tejer la pasada al revés, pero no la voy a hacer porque aquí ya vamos a dar por finalizado el tejido, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar la hebra. Vamos a dejar, bueno, no hace falta que sea muy larga. Cortamos la hebra y ya quitamos este resto del ovillo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar la hebra poner la aguja lanera y vamos a pasar estos 6 puntos para cerrar el tejido por arriba. No va a costar demasiado porque como son tan poquitos puntos, enseguida, ¿veis? Queda cerrado. Yo lo que hago es, ¿veis? Aquí tenemos los 6 puntos. Pues en el último punto paso la aguja y cierro. Y vuelvo a pasarlo otra vez. Paso la aguja entre la hebra y ya aquí ya hemos asegurado el tejido. Bueno, ahora solamente nos queda coser el gorro. Ya veis que al haber ido haciendo las disminuciones, cada 10, cada 9, 8, 7, 6, lo que hemos ido ha sido cerrar el tejido. ¿Veis? A ver si se ve, así se aprecia mejor. Hemos ido cerrando el tejido a partes iguales. Entonces vamos a hacer la costura lateral. Volvemos con nuestra agujita lanera. Hay unas agujas que creo que siempre os lo digo, no recuerdo qué marcas son, pero van muy bien porque esta parte de aquí, en lugar de ser metálica, es un arito de plástico, entonces te permite pasar la hebra sin ninguna dificultad. Entonces vamos por este lateral, vamos a ir cogiendo los puntos. ¿Veis? Uno y otro. Esto con paciencia, despacito, es como mejor quedan las cosas, sin prisa. Cogemos uno y otro. Si vemos que el tejido nos va quedando fruncido, estiramos un poco para no ir recogiendo, para que no nos quede, que nos quede el tejido bien, vamos. Cogemos de un lado, cogemos del otro. Vale, la parte más... Bueno, tampoco es que sea difícil, pero esta es más fácil, coger los puntos de un lado y del otro.
pero es a la hora de hacer la costura lateral con el punto liso donde sí que hay que tener más cuidado para que quede bien pulida la costura y no quede fea. Que al final un trabajo, por muy bien que estés, si los remates no son perfectos, pues se nos va la prenda. Perdemos la prenda, el trabajo bien hecho que hemos ido haciendo a la hora de tejer. Luego los remates, pues siempre se va a notar porque es inevitable, es una costura, pero lo vamos a hacer. Mira, la costura lateral, veis que entre un punto y el otro nos queda una hebra horizontal, pues metemos esta aguja por aquí. ¿Veis? Que queda aquí la hebra horizontal y metemos la aguja es que se ve perfectamente, ¿veis? Solamente tenéis que ayudaros con las manos, con los dedos y abrir un poquito el tejido. Este va a costar un poquito ahora. ¿Veis? Como os digo, estiramos un poco. Bueno, pues ya terminé de coser la costura lateral. A ver, aquí está. Siempre, como os digo, las costuras siempre se notan algo porque no dejan de ser costuras. Siempre se notan un poquitín. Yo en mi caso la hebra la he dejado por dentro porque lo terminaré de rematar cosiéndole un pompón de pelo. Así que me lo dejo ahí a la espera. Y ese es el resultado final del gorrito. Como siempre que os comento, podéis dejarme vuestras dudas en comentarios. Si os ha gustado el tutorial lo podéis compartir. Y por supuesto, siempre os invito también a que os suscribáis al canal y sobre todo que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de los tutoriales que vaya subiendo. Gracias.